Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, como siempre, aquí en Teleimpacto, en este final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con esos jóvenes que están en alto riesgo, sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia, para formarlos como verdaderos y útiles ciudadanos al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a ver cómo iniciamos el programa. Vamos a ver con algunas ideas cómo el gobierno hace unos días le dio inicio a una plataforma como una especie de oír ideas de gente que plantea ideas para el desarrollo y, qué sé yo, plantear proyectos viables, cosas que sean viables, porque no se le va a hacer caso a todo lo que la gente opine y diga y quiera. Como en estos programas uno acostumbra a hablar y a opinar de tantas cosas, hace unos días nosotros tuvimos que opinar de un tema, y voy a opinar de 3 temas, pero voy a opinar del primer tema, es el del Ingenio Porvenir. Porque a mí particularmente, lo digo con todo el respeto de las autoridades nacionales, pero me apena ver la falta de conocimiento para decir cosas que se van a hacer, o cosas que se quieren hacer, o cosas que se están haciendo, y que uno sabe que es un craso error.
Y nada peor que cometer un error y no usted tratar de corregir ese error, sino de persistir en él. Eso es lo más malo del error. Tantas veces que yo he citado a Santiago Ramón y Cajal aquí, de esa expresión. Lo malo de un error no es cometer el error, sino persistir en él. Me quiero referir al caso del Ingenio Porvenir, porque es una empresa pública y entonces uno oye tantas opiniones, pero la ejecución de lo que se está haciendo allí, que uno entiende que no hay una buena orientación, porque la misma dirección del CEA puede estar mal asesorada. Tal vez ahí parece que ya ahí no hay nadie que sepa de azúcar en el CEA, o que sepa de caña, o que sepa de ingenio. Porque el Ingenio Porvenir es todo el absurdo poder administrar ese ingenio como se está administrando y decir lo que se está haciendo o lo que se quiere hacer sin posibilidad de ningún éxito. Sin posibilidad de ningún éxito. Oigan, el único éxito que hay es cerrar esa empresa. Y yo le tengo un destino a esa empresa, que es convertirla en un museo azucarero. Yo creo que el Ingenio Porvenir, con todo el respeto que me merece el director del Consejo Estatal del Azúcar y el gobierno, porque el presidente, a mí me duele que el presidente no tenga una gente que le diga, presidente, pero mire, ustedes están botando el dinero en ese ingenio. Pero ese ingenio o no hay administración allí. Yo vi unas declaraciones del señor director del Consejo Estatal del Azúcar, que al mismo tiempo es director de Bienes Nacionales, pero yo lo excuso porque, repito, él no tiene asesores ahí y él no conoce de eso, no conoce de azúcar ni de CEA, no lo conoce. Porque si lo conociera no cometen el error que están cometiendo con esa empresa que se llama Ingenio Porvenir. Repito, para lo único que puede servir eso ya, digo yo, si no hay una administración rigurosa allí, tipo una administración privada con un control, porque dígame usted sabe lo que es decirle al país, primero, que ese es el único ingenio que le queda al CEA. Yo he oído analistas políticos e intelectuales de este país diciendo al CEA nada más le queda ese ingenio, y el CEA tiene, el Ingenio Barahona es del CEA, que está capitalizado por unos inversionistas que llevan la dirección de la institución porque ese es el plan, pero el CEA es el dueño de ese ingenio. Porque usted ponga 40 millones de pesos en una inversión en una institución como esa con fines de usted operar esa institución con una administración más o menos prudente. Eso no quiere decir que ya ese ingenio es suyo, porque usted cree que ese ingenio vale 80 millones de pesos. Ese ingenio vale 200, 300 millones de dólares. Y cuidado, si me quedo corto. El Ingenio Barahona. Entonces usted no puede comprar ese ingenio por 40 millones de pesos que usted ponga allí. Por poner un ejemplo, porque eso no tengo esa información. Ahora, el Ingenio Porvenir es un ingenio que sufrió lo que han sufrido los demás. Santa Fe fue borrado, Consuelo, pero los Vicini borraron 2 ingenios. Y en Cuba han borrado más de 100 ingenios estatales. Y en Rusia muchísimos ingenios también de que producían azúcar de remolacha, y en Europa. Ahora, la industria estatal, todo el mundo sabe los problemas que han tenido. Entonces, ese ingenio, primero, se quedó sin tierra. Un ingenio que apenas le queden 40.000 tareas, 44.000 tareas, lo dicen las autoridades que hoy administran aquí, que tiene ese ingenio. Muy bien. Que hay 57.000 tareas que tienen los colonos que le tiran la caña al Ingenio Porvenir. Estamos hablando de 100 y pico de mil tareas. Si ellos tuvieran rendimiento de 4 toneladas por tarea o 5 toneladas de caña por tarea, usted dice, bueno, esa gente van a moler
500,000 de toneladas de caña y tienen un rendimiento en fábrica de un 10%, van a tomar 50,000 toneladas de azúcar. Bien, excelente, el ingenio va a ser un éxito. Pero resulta que ese ingenio, donde dice el director del CEA que le han invertido 1.500 millones de pesos, que pagaron deuda, que lo han rehabilitado, que hay un antes y un después, y que ese ingenio va a producir 20,000 toneladas de azúcar, y que en el 2026 van a llevar esa a 30,000 toneladas, algo así, porque se dio a mitad de año, o antes de mitad, después de, vamos a decir, en el primer trimestre de este año. Y la primera prueba de que ese ingenio es un fracaso, su administración y su inversión, es que el ingenio apenas pudo moler 100 y algo mil de toneladas de caña. Pero si hubiera tenido un rendimiento de un 10% en fábrica, como es lo que debe tener un ingenio moderno y un ingenio que se le haga una inversión de ese tipo, bueno, hubieran obtenido 10,000 toneladas de azúcar. Más o menos, vamos a decir, con 10,000 toneladas podrían salir a camino. Tal vez era operable con una administración racional. Pero resulta que la administración del CEA se vanagloria, o el gobierno, se vanagloria de que esa empresa tiene 2.500 empleados. Uno sabe que eso es una nómina. ¿Cómo ese ingenio va a tener 2.500 empleados? Ahí no se necesitan 2.500. Pero Romana debe tener, un tercio de eso debe tener Romana en fábrica. Y obtiene más de 400,000 toneladas de azúcar. Eso era más para poner un ejemplo. Los Vicini tienen 160,000. Entonces, el ingenio Porvenir hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque apenas esta administración obtuvo, señores, 996 toneladas de azúcar. Óigase bien. Molieron 100 y pico de mil, 107 o 110,000 toneladas. Pero el rendimiento fue 0.92% negativo, menos de un 1%. Óigase bien. Ese ingenio, señores, cuando se habla de que nada más va a usar 50 braceros haitianos, porque ya ha sido mecanizada la cosecha. Pero señores, pero ustedes se están poniendo locos. Ese ingenio hay que cerrarlo, pero el CEA, o mejor dicho, no el CEA, el presidente de la República no tiene un asesor que le diga, presidente, mire, el ingenio Porvenir no se puede gastar ese dinero ahí para obtener 996 toneladas de azúcar. Cierre eso o diga, llame al director del CEA y que le explique qué pasó, porque él anunció a este país que iba a producir 20,000 toneladas de azúcar ahí. Eso es una barbaridad. Y eso que yo recuerdo, que el ingenio Porvenir, para el año 2009 o 2010, produjo alrededor de 14 o 16,000 toneladas de azúcar. Produjo el ingenio, porque tenía todavía tierras, pero las tierras de Porvenir, déjenme explicarle al señor director del CEA, o al gobierno, al presidente de la República, que me apena a mí que el presidente no tenga un asesor en asuntos de caña, de azúcar. Presidente, el ingenio Porvenir llegó a producir alrededor de 18,000 toneladas, 2009 o 2010 por ahí. Creo que andaba por ahí. Pero ¿qué pasó? Se arrendaron los terrenos. Ese ingenio le fue entregado a un español, un inversionista español, creo de Canarias, esos lados. Pero el hombre fue un mal administrador y lo que quiso fue venir a desguazar el ingenio. Entonces hubo que quitarle, como se dice, por vía de la justicia, tribunales de justicia. Se nombró un secuestrario, un administrador secuestrario, para que ese ingenio volviera al CEA. Entró en dificultades porque ya tenía muchos problemas por el desguace y una serie de maniobras que hizo ese señor ahí y trajo el cierre de ese ingenio. Ese ingenio quedó en un estado tan mal
que sus tierras y las tierras de Consuelo, del ingenio Consuelo, del ingenio Quisqueya, parte de la que habían de Santa Fe, que todavía estaban disponibles, de esos 3 ingenios, repito, habían unas 470 o 460 mil tareas de tierra. En vista de la depredación que ha habido en el CEA, primero. Segundo, que la Casa Vicini, que son azucareros de verdad, porque hay que decir esa verdad, y vi ahora que celebraron cientos, qué sé yo cuántos años, 160 y pico de años, no recuerdo, de vigencia en la industria azucarera, y es verdad. Pero don Felipe Vicini nos dijo que todo ese incremento de 160 mil toneladas de azúcar se debe a ese efecto de arrendarle 400 mil tareas de todos esos ingenios, se le arrendaron a los Vicini para ellos poder duplicar la producción de azúcar en su ingenio Cristóbal Colón, que lo han modernizado, lo han ampliado muy bien, y tienen una planta eléctrica al lado que funciona a base de bagazo. Y rastrojo, creo, también de la caña. Muy bien, excelente. Una planta de biomasa. Planta eléctrica. Entonces el ingenio Porvenir prácticamente quedó sin tierra, apenas 40 y pico de mil, porque también Alcoholes Finos, una empresa de ahí de San Pedro de Macorís, los Jacín y ese grupo, el senador, 30 mil le quedaron a ellos y otros más, algunas tareas más que se arrendaron a otra gente. Y prácticamente las tierras del CEA pasaron a ser arrendadas a $8 por tarea por año. Los Vicini van a pagar 3.2 millones de dólares por año por toda esa tierra allí, de dólares. Ojalá lo estén pagando. Esa es otra que yo no lo sé. Ahora, en unas condiciones como esa, creo que el ingenio, si hubiese operado bien el ingenio Porvenir, los Vicini se comprometían a ceder, aunque fueran 100 mil toneladas de caña, en lo que el ingenio se recuperaba con unas 40 y pico de mil que le quedan, más la caña de sus colonos, que podían llegar aumentando los colonos, más la caña de los Vicini, con un rendimiento más o menos aceptable en campo, ellos podían obtener, moler 300 mil toneladas de caña, o 500 mil toneladas de caña, dependiendo de los rendimientos por tarea. Pero es que el cultivo, primero, el rendimiento muy bajo. Y el rendimiento en fábrica peor, negativo, menos de un 1%. Y se está hablando de que ese ingenio es un éxito, su inversión, y que es un ahora y un después en este ingenio. Ese ingenio tiene que ser cerrado, presidente Abinader. Si alguien me está oyendo a mí, que le digan al presidente que ese ingenio hay que cerrarlo, que mejor lo conviertan en un museo, que hablen con David Collado y hagan un museo allí de lo que es un ingenio azucarero para que lleven los turistas de Punta Cana y esos lados, porque lo de Romana lo pueden llevar al de ellos si quisieran, pero ese es un ingenio que tiene demasiado trabajo allí, entonces no es verdad que van a llevar turistas allí, porque en tiempo de zafra eso es un trabajo 24 horas. Y en tiempo muerto hay que reparar y hacer todas esas reparaciones necesarias para esperar la nueva zafra. En resumen, ahí se trabaja, como dicen, 24 horas. Entonces, eso no se puede dar esa vanagloria, que es una gloria vana, porque dígame usted un ingenio que usted tenga proyectado producir 20 mil toneladas, le diga usted al país, y resulta que usted obtiene 996 toneladas con un rendimiento de 0.92 o 93, es decir, menos de uno, un crecimiento, un rendimiento negativo. ¿Cómo es posible que esta administración de gobierno, y eso se lo creen en el gobierno y creen que la gente se está creyendo eso, pero el que sabe lo mínimo de azúcar, sabe que eso es una información disparatada? Presidente Abinader, envíe a alguien que le informe de eso para que usted tenga una idea de que su gobierno no siga haciendo el ridículo con la industria azucarera. Porque la verdad que es penoso uno tener que oír
cosas como estas y que nadie diga nada. Porque los periódicos todavía, los editorialistas están todavía más en sombra, eso saben menos. Y usted sabe la gente que hay en San Pedro de Macorís y en toda la zona cañera de este país que sabe de eso y que el PRM tiene muchísimos técnicos que vienen de la época atrás, cuando el CEA era el Consejo Estatal del Azúcar, un verdadero emporio azucarero. Pero parece que se han muerto todos, quedamos alguna gente viva de la que trabajamos en esa institución. Válgame Dios. Bueno, otras recomendaciones. Ya hemos planteado el Ingenio Porvenir hacer un museo de la industria azucarera dominicana, como ya esas funcionan las masas de molino, la recepción de caña, funcionan, me imagino, los calentadores, funcionan los evaporadores, funcionan las centrífugas, funcionan los filtros Oliver, los tachos, etcétera, etcétera. Las calderas para generar el vapor y entonces los demás, los talleres que están anexos al ingenio y que deben exhibirse mejor como una especie de paseo por lo que fue la otrora industria azucarera, hoy estatal, mejor dicho. Porque la de Vicini es excelente y la de Romana todavía más. Pero bien, otra de las inquietudes que tengo. Hablé a raíz de que se anunciara la adquisición por el Estado, por el gobierno, del otrora Hotel Santo Domingo, que pertenece al Central Romana Corporation, al área de Costa Azul, creo que ellos tienen una división de turismo. Para hacer un centro de convención, nosotros dijimos aquí que el sitio ideal para eso es donde está la ciudad ganadera, que el gobierno no tiene que gastar un centavo en ello, porque esa ciudad ganadera es enorme, grande, para instalar ahí un verdadero centro de convenciones. Tiene los parqueos amplísimos, pero en ese hotel hay que desbaratar ese hotel o reformarlo de tal forma que casi quedaría destruido, para convertirlo en un centro de convenciones, y el parqueo ahí va a ser más mínimo con respecto al parqueo de la ciudad ganadera. Pero me dirán, ¿y dónde van a llevar la ciudad ganadera? Al Merca Santo Domingo. Ahí debe funcionar una verdadera ciudad agropecuaria, donde está el Merca Santo Domingo. Y no tener allí aquel pulguero, como dijimos aquí, lleno de pacas infectadas de enfermedades y de bacterias y todos los microbios que pueden haber en el mundo. Llegan aquí en esas pacas, conviviendo con los vegetales y la comida que se expenden ahí en ese mercado. Eso debe ser eliminado de ahí, convertir aquello en una verdadera ciudad. Me llevo a agricultura, la quito de ahí al Ministerio de Agricultura, sacarlo de los jardines y llevarlo allá al ministerio. Se construye y se llevan todas las instituciones del sector agropecuario, INEPRE, Reforma Agraria, me llevo el FEDA, hasta el Banco Agrícola. Esos edificios del Banco Agrícola están subutilizados. Yo hago mi centro allí, la ciudad agropecuaria, con todo eso, y el gobierno se va a ahorrar muchísimo dinero y va a ganar muchísimo dinero y puede utilizar los locales que están usando esas instituciones públicas. Lo puede utilizar para las demás instituciones públicas que están pagando centenares de miles de millones de pesos aquí en alquileres, y que uno sabe todo lo que se mueve en esos alquileres de edificios públicos o para oficinas públicas. Sabe uno las ventajas que hay ahí en estas administraciones públicas, que son voraces con la corruptela. Vamos a una breve pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, esa decisión del gobierno de hacer ese centro de convenciones, adquiriendo esa propiedad, para mí es un gasto innecesario que el gobierno va a hacer ahí. Lo digo con todo el respeto, o el presidente no tiene quien lo asesore, o por lo menos que escuche el presidente otras opiniones. Miren, señores, Santo Domingo necesita un centro de convenciones. Me han hecho una oferta del hotel Santo Domingo. Ah, muy bien, presidente, sí. Mire, eso está muy bien. Vamos a comprárselo a Central Romana, sí, así de una vez. Pero me gustaría escuchar otras opiniones, a ver. Ustedes saben de alguien. Mire, llámenme a un señor que se llama Manuel Fermín, que anda ahí en televisión. Está en Teleimpacto, un programa en televisión. Mire, le oímos, alguien le oyó decir esto y esto. Usted me puede desarrollar esa idea aquí. Con todo el gusto, presidente. ¿Cuál es su opinión? Mire, usted tiene una serie de locales aquí que son ocupados por instituciones públicas que han ido en decadencia, pero están vigentes. Yo le sugiero, presidente, mire, la ciudad ganadera actual está ya en un perímetro, en el polígono prácticamente de la capital, y es complicado. En 5 minutos de la Cancillería, usted llega allí con una avenida bonita, que es el Malecón, se llega de una vez en 5 minutos de la Cancillería a donde está la ciudad ganadera. Mire, la ciudad ganadera tiene parqueo, ya las calles están hechas para parqueo enorme, calles magníficas y parqueos excelentes. Allí la inversión no es tanta porque son unas naves abiertas, de un techo de concreto, pero no es una cosa, no es un gasto. Yo recuerdo que la que gastó 10 millones de pesos reparándola cuando se fue el gobierno de Salvador Luis Blanco. Es decir, no hay que hacer una inversión enorme, pero eso lo vamos a sacar de ahí y lo vamos a mandar donde está el Merca Santo Domingo, que esos terrenos son del CEA. Ahí no hay problema, son del Estado y lo podemos llevar allí. Mire, para allá funciona el cementerio Puerta del Cielo, está allá. Y hay muchísimas empresas, instituciones, y están por los lados de la Cuava y todo eso. Ya con ese metro y una línea de autobuses que lleven al Merca Santo Domingo, se hace la ciudad agropecuaria allí. Usted le hace la ciudad ganadera allá mismo, la podemos construir. Y se llevan el patronato de ganaderos, se lleva el Conaleche, nos llevamos a Conapropia, a la Dirección de Ganadería, todo eso va para allá.
Agricultura nos la llevamos de los jardines y le hacemos un edificio allá y hacemos la ciudad agropecuaria IAD, INEPRE, el Banco Agrícola incluso, porque el Banco Agrícola aquí es que le preste a agricultores, no le va a prestar a los comerciantes de la capital. Entonces eso puede estar allá, el Banco Agrícola. Y ese edificio, ahí caben muchísimas oficinas públicas que usted está pagando, el gobierno está pagando un dineral en oficinas públicas y parece que a los incumbentes les gusta alquilar porque se ganan un dineral en eso y favorecen amigos. Y usted está queriendo defender el patrimonio nacional. Si el presidente me oye y yo le hago ese análisis, probablemente diga, pero tal vez este caballero parece que tiene alguna razón. ¿Y para qué nosotros vamos a comprar este bloque aquí, este hotel? Si podemos hacer el centro de convención allí, tenemos más parqueo, más abierto y más bonito y de todo, y no tenemos que destruir esto aquí. La Cancillería va a estar a 5 minutos de donde va a estar el centro de convenciones. Pues la George Washington los comunica fácil. Pero hay que dar una millonada comprando esto para construir ahí y todos esos terrenos públicos subutilizados o mal utilizados. Entonces son ideas. Hay que escuchar las ideas. Y esa ciudad agropecuaria, ¿ustedes se imaginan los locales vacíos que van a dejar esas instituciones? El IAD tiene allá, en la Plaza de la Bandera, un edificio completo ahí, para nada. Tenemos el FEDA y el Banco Agrícola, es un edificio enorme el del Banco Agrícola, con poco parqueo, pero es un edificio enorme. Puede ser utilizado para otras oficinas públicas. Eso puede estar allá, el Banco Agrícola también. ¿Cuáles otras instituciones? Que son, hasta el INDRI me lo llevo yo para allá, lo saco de la feria, el INDRI. Y hasta medio ambiente, si hay que llevarse al medio ambiente, todo concentro la ciudad agropecuaria allá. Con ese metro lo comunico a todos allá. Y está hablando un agrónomo, que conste. Ese edificio de agricultura ahí, eso serviría para otras oficinas públicas, tal vez pasaporte cabe ahí, quién sabe, por poner yo un ejemplo. Esa es mi segunda propuesta. Mi tercera propuesta, el CES, es el Consejo Económico que ha conocido y ha rendido un informe para haitianizarnos, pero lo ha hecho en forma oculta, porque nos está ocultando por vía semántica, con palabras turbias para confundirnos. Se necesita una formalización laboral o mecanismo de identificación laboral. Todo eso significa regularización de mano de obra haitiana. Gente, como hemos dicho aquí, sin apellido, sin nombre y sin nada, sin ninguna referencia. Y quieren hacerlo legales en este país. Pero tenemos millones de esta gente y no se sabe. Pero lo primero que el CES debió haber dicho fue, señores, pero tenemos que saber cuántos son la gente que tenemos aquí. ¿Cuántos son los haitianos que hay aquí? ¿Cuántos fueron los que supuestamente se regularizaron? Vamos a revisar eso, a ver qué dice eso. Si se dan cuenta de que ese plan de regularización fue un caos, un desorden, un solo fraude, usted no puede volver a repetir el mismo error, porque entonces ¿por dónde que andamos? Los políticos que le han dado el visto bueno a ese informe, que sepan lo que van a decir. Leonel Fernández es el único que no es un pro haitiano, vamos a decir, jurado como Hipólito Mejía, que lo manifiesta. El propio Danilo Medina lo puso a prueba en su gobierno. Y el presidente Luis Abinader, para mí, yo he dicho que lo que hay es un tramoyismo con todo esto, pero no se están sacando los haitianos como se tienen que sacar de aquí. Y que vayan a las esquinas para que vean los muchachos haitianos limpiando vidrios de vehículos, neceando. Y toda esta buhonería andante en este país, por todos los pueblos y campos de la República Dominicana, anegados de haitianos.
Por tanto, el gobierno es pro-haitiano y tiene todo un gabinete de pro-haitianos instalados. Entonces, el CES no ha tomado en cuenta cuál es el inventario de haitianos que tenemos en este país, y de haitianas, y de haitianitos, porque usted tiene que saber con qué contamos aquí. Ah, no hay censo. Muy bien. Presidente, dígale al CES que tomen medidas heroicas. ¿Por qué no sugirió el CES? Miren, vamos a militarizar la frontera, todo el ejército va a ser mudado a la frontera para proteger con una especie de, no de escudo humano, no de muro humano y armado la frontera nacional, porque el único adversario que tiene que enfrentar el ejército dominicano se llama el pueblo haitiano. O el ejército dominicano está esperando una invasión, ¿de dónde? ¿De dónde que puede esperar una invasión el ejército dominicano? Que no sea haitiano. El único adversario que tiene el pueblo dominicano hoy se llama ese pueblo haitiano. Por tanto, donde debe haber el mayor celo es en la frontera. ¿Qué hacen estas fortalezas? Como ha dicho Manuel Fermín tantas veces aquí, ¿por qué no tomamos medidas heroicas o sugerimos medidas heroicas? El CES, ¿por qué no dice, miren, vamos a meter el ejército entero, 30,000 soldados, van todos para la frontera? Y además, eso deja beneficio económico porque, señores, en Europa, en Asia y en América Latina, donde quiera que haya una base naval o aérea o terrestre del ejército norteamericano, nadie quiere que se la lleven de ahí. ¿Por qué? Porque dejan beneficio económico. En España hay 2 bases, en Rota, en Cádiz, no sé. Son 2. Señores, y pasan los gobiernos socialistas y hasta los comunistas en España no se atreven a pedir que quiten esas bases de ahí, que la desmantelen y se la lleven los americanos. ¿Por qué? Porque dejan beneficio económico a España. La base de Ramstein en Alemania es la base más grande que tiene Estados Unidos, y en Kosovo hay otra enorme también para cuidar todo el mar Caspio. Y nadie se atreve a pedir que una base de esa la desmantelen y se la lleven de ahí. Hay base en Noruega, hay base en Finlandia, hay base en España, hay base en Filipinas, hay base en Japón, en Okinawa. Hay como 3 o 4 bases en Japón, americanas. Nadie quiere que le quiten esas bases americanas. ¿Por qué? Porque dejan beneficio. Los militares gastan su dinero allí y hay una actividad económica en la zona. Eso va a pasar con la frontera nuestra. Si metemos los guardias allá y le damos las facilidades y todas esas fortalezas, eso se vende, el Estado vende eso al sector privado, y con esos recursos usted le construye cuarteles y le construye viviendas y áreas deportivas y áreas educativas y de salud. Y áreas para recrear el espíritu y la espiritualidad religiosa, todo lo que sea necesario para los guardias. Los tengo en la frontera. Y los oficiales son los primeros que van a tener el celo de que la frontera se convierta en un lugar de respeto de la soberanía nacional. Y sacamos los haitianos y no van a poder entrar. Si lo sacamos con un ejército cuidándolo ahí ahora, ¿se van a corromper todos los militares? No es verdad. Todos no se pueden corromper, porque entonces hay que desmantelar el país. La mejor política la tenemos enfrente de nosotros, se llama Donald Trump en Estados Unidos. Métame la Guardia Nacional en la frontera con Texas y México. Por ahí se acabó el desorden. Una orden del presidente Donald Trump y se paró todo aquel caos, aquel desorden, cientos de miles de ciudadanos del mundo cruzando todas esas selvas y desiertos para penetrar a territorio norteamericano en forma ilegal, alegar persecuciones, alegar hambrunas y todas las sandeces que se le podían ocurrir para convencer a
autoridades norteamericanas, y ese desorden, eso fue una inundación. Anegaron a Estados Unidos hasta que vino Donald Trump, claro y decidido. Y lo dijo cuando no era presidente. Y tiene el mérito de que con una sola orden a sus guardias nacionales, por ahí no pasa una mosca. Y esa frontera sur de los Estados Unidos está tranquila. ¿Por qué? Porque se dio una orden para que la guardia cuide eso. Y además un presidente que lo respeta. Y a Donald Trump se le respeta, porque hay que decir esa verdad. Y está ahí probado. Hoy sometió a la justicia hasta el New York Times. Hizo cancelar un canal en la ABC, en ABC. Un programa de Jimmy Kimmel, que ellos tenían un programa, lo cerró y bueno. Es el Führer fúrico, como se dice. Pero dio esa orden y se cumple en los Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí hay que tomar medidas heroicas, y esa es una medida heroica, pero el CES, ¿a qué va? A santificar, a hacer lo mismo que quieren los expresidentes. Por eso digo, Leonel Fernández, que obre con respeto para que se le respete, porque resulta que los otros tres son jurados. Él no ha jurado como un anti-haitiano. Pero si aprueba lo que dijo el CES, entra en el grupo de los pro-haitianos. Esa es la pura verdad, para que estemos claros. Entonces, si hay que tomar medidas heroicas en la frontera, yo creo que esa es la heroica. Y no regularizar más haitianos, que todo el mundo sabe que eso termina en un fiasco, porque usted no puede regularizar lo que no tiene nombre ni tiene apellido, ni tiene acta, ningún documento que avale que esa persona tiene un origen y tiene una nacionalidad que se llama, o es que son haitianos porque son negros aquí en el Caribe. Porque los negros de Barbados, y los negros de San Kitts, y los negros de todo el Caribe y de América Latina, ¿de dónde son? Son haitianos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, yo me voy a permitir leer, señores, las palabras de un hombre de Estado, de un jefe de Estado experimentado, porque ese Carlos III, él tiene poco tiempo como rey, pero tuvo mucho tiempo como príncipe, al lado de su madre, que era la jefa del Estado inglés, que no era poca cosa. No solo por Inglaterra, sino por el Commonwealth, todo aquello que fue dominio inglés. Y esa era la reina, la soberana de todo ello. Y su hijo era el que la representaba y salía de su un hombre de Estado, el rey Carlos III. Pero en el almuerzo que le hizo a Donald Trump, oigan dominicanitos, como decía Buellón, pero no hablo dominicanito. Esto yo solo quiero leer a los líderes nuestros y a esos del CES que se reunieron ahí para hacer todas esas cosas disparatadas, todas esas recomendaciones disparatadas. No hay una recomendación heroica que defiende este país. Yo voy a leer, señores, lo que este señor, el rey Carlos III, dijo a Donald Trump ahí sentado. En 2 guerras mundiales luchamos juntos para derrotar a las fuerzas de la tiranía. Miren esa mesa, y ahí está el rey Carlos III. Hoy, mientras la tiranía amenaza una vez más a Europa, nosotros y nuestros aliados nos unimos en apoyo a Ucrania para disuadir la agresión y asegurar la paz. Carlos III, mírenlo ahí, diciéndole a Donald Trump la verdad en la cara. Lo que es Europa, los aliados de verdad, sus amigos, que son esos, los europeos, no es Putin, ni los rusos. Los amigos de Occidente y de los Estados Unidos es eso que ha dicho el rey Carlos III. Porque así es que tienen que hablar los líderes, los jefes de Estado, defendiendo la democracia. O estamos con la democracia o estamos con el caos. ¿Caos o democracia? Caos, no. Tiranía o democracia. Yo tengo aquí años diciendo que esto es una lucha entre dictadores y demócratas. Y el que apoya a Putin no puede ser un demócrata, confeso, porque usted está apoyando a un tirano, un hombre que no tiene adversario, que lo manda a matar. Y lo manda a matar con venenos, incluso venenos tan potentes como esos productos con radioactivos. Usted sabe lo grave que es envenenar a un adversario preso en la cárcel, ni siquiera detenido, lo tiene seguro, tiene que mandarlo a matar una persona todavía enjaulado allí. Entonces, eso se llaman jefe de Estado de verdad. Decirle la verdad ahí a Donald Trump en su cara. Le dijo ese rey, el rey Carlos III, esa verdad irrefutable. En 2 guerras mundiales, pues, luchando contra esa tiranía de Alemania, luchamos juntos, dicen los ingleses, porque Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial estuvo ahí, en la Segunda también. ¿Luchando contra quién? Contra la tiranía nazis. Vamos a estar claros. Juntos para derrotar a las fuerzas de la tiranía. Hoy, mientras la tiranía amenaza una vez más a Europa, nosotros, se me fue la imagen, nosotros y nuestros aliados, léase a Estados Unidos que le está diciendo eso, nos unimos en apoyo a Ucrania para disuadir la agresión y asegurar la paz. ¿De dónde que viene la agresión? De Ucrania. Salió de Estonia, o de Letonia, o de Finlandia, o de Polonia, o de Rumanía, o de la República Checa. ¿De dónde salió? La agresión viene de Rusia, de Putin.
Vamos a estar claros. Así es que se tiene que hablar lo que defienden la democracia y a Occidente, desde luego. Bien, pues a la Policía Nacional que vean lo que son los intercambios de disparos. En Filadelfia mataron 3 policías, pero un intercambio de disparos de verdad. Porque allí los tipos que andan armados se van a batir contra la policía. La policía lo elimina, pero 3 policías cayeron en Pensilvania. Y los capones y todo ese grupo de delincuentes que tenían sus pandillas en los tiempos, en los años 20 y en los años 30 en los Estados Unidos, mataban policías también. Intercambio de disparos, no como lo de aquí, que la policía tiene que ponerse la cara limpia, limpiarse ese rostro, porque se están ensuciando demasiado. Esa es la pura verdad. Pero ahí murieron 3 policías. Bueno, el señor Paliza hizo unas declaraciones bien, parecen muy sentidas y bien afinadas. Y es bueno que eso porque nosotros hemos dicho aquí, el PRD tiene que evitar, el PRM tiene que evitar ese rupturismo a que se sometió el PRD, esa familia política, que le trajo tantos problemas, tantas divisiones, que todo el mundo sabe las divisiones que hubo en ese partido revolucionario mexicano. Igualmente le pasó al PLD, ahí está, todo ese desequilibrio descalabrante que le cayó al PRD y al PLD. Mírenlo ahí en esos espejos. El PRM no quiere caer en esos excesos tampoco. El señor Paliza ha dicho que todo esto que está pasando, de esa lucha de tiempo por la candidatura del PRM, que el partido tiene que estar primero que esos candidatos y que tiene que estar dispuesto a gobernar el país. Pero esa lectura a mí me luce que viene por el problema de David Collado. David Collado es un hombre medio apartidista, es decir, un hombre que no hace vida partidaria, pero es del PRM y está haciendo una labor intensísima de promoción de su precandidatura. Eso está preocupando y Paliza ha dicho que hay que ponerle hora y día y fecha de salida del gobierno a los que están aspirando a ser candidatos de ese partido. Por eso digo, repito, es una lectura que da a ese trabajo intensivo que tiene el señor David Collado, que está haciendo medio gobierno, obviando obra pública, repito. Y los demás precandidatos también están en lo mismo, pero este señor tiene una labor intensa. Y recuerdo que el propio Chu Vázquez y el señor Bautista, Andrés Bautista, hicieron una vez, no dijeron nombre, pero dijeron que había gente de ese partido que estaban actuando en forma como apartidista. Y eso era, yo le di la lectura del propio David Collado. Y todo el mundo sabe que Paliza es de la línea de Raquel Peña. Pero vamos a seguir con esos temas mañana. Vamos a leer a Marino Vinicio Castillo, que tiene un excelente trabajo en esta semana. Regreso de los consejos de un anciano a un joven presidente. Ay, si el presidente escuchara con atención a Marino Vinicio Castillo, le fuera mejor. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.